¿Qué onda, hijos de su hermosa madre? En este video vamos a mejorar a la mamalona instalándole un SSD. Por fin podré probar qué se siente tener un SSD. Yo trabajo, así que por eso no soy muy activo en el canal, pero ya me puedo dar estos lujitos. El SSD que conseguí fue un T-Force Vulcan Z de Team Group. Quería un Kingston, pero debido a que es un poco caro por donde vivo, me fui por el T-Force. Bueno, les estaré haciendo un unboxing rápido del SSD. Sí, es muy bonito y todo en su cajita de plástico, pero ¿qué tan bueno será? Según la página oficial dice que aguanta hasta 400 TBW, más de 400 terabytes escritos. Pero bueno, con el uso y el tiempo se verá qué tan bueno es. Así que acompáñenme en esta aventura que se llama cómo instalar un SSD. Ahí está la mamalona a la que vamos a abrir. Es una Dell Optiplex 7010. Bueno, aquí ya me queda un poquito jodido grabar, pero haré todo lo que pueda. Lo que pienso hacer es ponerle el SSD para el sistema operativo y ponerle un HDD de almacenamiento. Y uno de los problemas de estas computadoras Dell es que son muy pequeñas. No hay suficiente espacio para mejorarlas a futuro. Y otro problema también sería que algunas Dell solo tienen un cable de Power SATA, de estos que son para dar energía al disco duro. Pero por suerte este modelo trae dos cables de esos. Así que de ahí pondré el SSD y el disco duro. Bueno, para comenzar tendremos que quitar la lectora de discos y desconectarla. Una vez que hayamos quitado, ya podemos acceder al disco duro. Quitamos el seguro y ya lo podemos levantar. Una cosita curiosa que les quería mostrar era que este disco duro que tengo tiene una patita dorada levantada. Tiene una conexión levantada. No sé si se alcanza a ver, pero de igual forma el disco duro funciona a la perfección así. Lleva más de 30.000 horas y como si nada. Y sí, ya lo he desconectado y conectado varias veces y sigue funcionando muy bien. Por lo que vi creo que es un pin de alimentación de energía o algo así, pero que al final no es tan importante como para hacer que el disco duro no funcione. Bueno, simplemente quería mostrarles eso. Bueno, aprovechando que estoy descuartizando la mamalona, aprovecharé a limpiarla por encima y sacar el polvo que pueda. Por lo visto, este cable SATA es muy corto, así que voy a cambiarlo por uno un poco más largo. Bueno, simplemente tengo que desconectar el corto y conectar este otro ahí en el puerto SATA. No sé si se alcanza a ver. Bueno, ahí se ve un poco mejor. Ya lo saqué y simplemente queda conectarlo. Miren cómo es de cortito. Bueno, ya conecté el cable SATA más largo. Vamos a conectar la gráfica que la había sacado para que fuera más fácil conectar el SATA. Y bueno, como soy tremendo impaciente, ya conecté el SSD para ver si lo detectaba y funcionaba. Bueno, no sé, son cosas mías, simplemente por capricho. Y como vemos, sí lo detecta. Ahí está el T-Force y ahí lo tengo. Bueno, ahora tendremos que ponerle el disco duro, conectarlo y luego poner el SSD como principal. También quería ponerle un disco duro de 1 tera, pero está un poco caro por donde vivo. Bueno, ni modo, sigamos. Simplemente conectamos el Power SATA y luego el cable SATA al disco duro. Una vez ya conectados, conectamos el SSD, pero como ven el cable del Power SATA es súper corto y creo que este cable SATA es muy largo, así que bueno, no sé cómo hacerle. Bueno, después de un rato, creo que lo mejor que encontré fue poner el SSD acá, con un poco de cinta y listo. De todas formas es un SSD, que es lo peor que le puede pasar. Y bueno, así quedó. Le puse un poco de tape o cinta para aislar cables, como le llamen. Y miren cómo quedó esto. Quedó con un hueco por aquí y con las tripas por fuera. Bueno, ni modo, tal vez luego veré si puedo acomodarlo mejor. Pero en serio, qué porquería. No era lo que esperaba, pero bueno, igual sirve, así que está chingón. Veamos si no explota al encenderla. Bueno, pues sí incendió. Bueno, y ahora lo que toca es simplemente instalar el Windows. Así que necesitaremos un pendrive. Lo conectamos, entramos para boot mode, para iniciar desde el pendrive. Y como ven acá estamos en una Optiplex 7010. Bueno, simplemente seleccionamos el pendrive y ya. Obviamente ya tendremos que tener la imagen ISO en el pendrive para instalarla y bueno, ya saben. Cabe destacar que para poder instalar cualquier sistema operativo en estas Dell, primero tienes que modificar algo en la BIOS para que te deje instalar un sistema operativo. No me acuerdo qué es lo que tienes que mover,
algo así como desactivar el UEFI o algo así. Si no mueves esa opción en la BIOS, cuando vayas a instalar Windows te va a lanzar un error como que no detecta el disco duro o algo así. Bueno, de todas formas les dejaré un video en la descripción que explica eso. Bueno, después de un rato esperando a que arranque, simplemente instalamos Windows como normalmente lo haríamos. Este otro disco duro que ven aquí es el disco duro que antes usaba en esta PC como disco principal. Y si se preguntan por qué no lo formateo, es porque tengo información ahí que primero me gustaría respaldar. Y bueno, ahí ya se está instalando el Windows 10. Y si se preguntan qué haré con estas piezas que sobraron, pues simplemente las guardaré. Y bueno, ya se está terminando de instalar el Windows. Luego de un rato ya por fin se instaló el Windows. Puse mi cuenta de Microsoft, así que se sincronizó el fondo de pantalla que tenía en el otro disco duro. Y hablando del otro disco duro, ahí está. Por lo que sé, creo que una vez que conectas un disco duro que tenía Windows y lo usas como unidad secundaria, así como lo tengo yo, creo que a la hora de usarlo como principal otra vez, va a tener unos errores o simplemente no va a iniciar. No sé si me hice entender. Ahí lo detecta como unidad de estado sólido al SSD. En el administrador de tareas no sé por qué el HDD está al 100%, pero bueno, luego lo formatearé. Y bueno, el SSD ya se está cayendo. Es hora de probar qué tan rápido enciende la mamalona con este SSD. Sí, yo también me sorprendí lo rápido que fue la primera vez. Y el hueco que tenía se lo tapé con un poco de cinta, así al estilo de Zona Hardware. Y por si les interesa, estos son los resultados que me arroja con el programa Crystal Disk Mark. Y bueno, mientras editaba el video, conseguí un disco duro de 1 tera a un buen precio. Así que no lo pensé dos veces y me lo traje. Le hacemos un unboxing rapidito. Para no alargar esto tanto, más de lo que ya está, les muestro el HDD ya instalado. Y ahí ya está el Barracuda. 0 horas de uso. El SSD ya tenía rato probándolo, así que por eso esas horas. Y algo que quería probar era, ¿se acuerdan del anterior disco duro? El que tenía un pin dorado doblado. Bueno, ese disco duro tenía un sistema operativo, así que quería probar si después de usarlo como almacenamiento secundario, aún funcionaría. Me refiero a iniciar Windows y eso. Así que vamos. Y como les dije, inició bien, pero lanzaba unos errores. Reinicié la PC y ahora sale esto. Justo como me pasó la otra vez. Bueno, este disco duro sí inició el sistema operativo, pero lanzaba unos errores al abrir ciertos archivos, como que no encontraba la ubicación y cosas así. Y habían carpetas que tenían como más de 10 GB y al abrirlas no había nada. Así que ya saben, antes de hacer esto, siempre hagan copias de seguridad. Cabe resaltar que cuando usé este disco como almacenamiento secundario, todo andaba a la perfección. Comenzó con esos errores después de que lo usara como disco principal de nuevo, ya que tenía Windows instalado. Y bueno gente, eso fue todo. Espero les haya gustado el video y hayan aprendido algo. Y si le van a comprar un SSD a su mamalona, ya saben cómo instalarlo. Recuerden, no tengan miedo, metan mano, que siempre que lo hagan con cuidado no va a pasar nada. Como dice el buen Zona Hardware. Veamos si algún día llegamos a tener un i9 con 64 GB de RAM. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado de nuevo y hasta la próxima.